Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvide suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. La serie Kirli Sepeti estará en las pantallas rusas. Sí, escuchaste bien. Terty Basket irá a Rusia y arrasará en el mundo de las revistas. Nuestra serie, que arrasó con los ratings y arrasó con los premios en Turquía, ahora está lista para fascinar a los espectadores rusos. Entonces, ¿qué trae consigo esta situación? La serie Kirli Sepeti, que ha ganado una gran audiencia en Turquía, y ha logrado un gran éxito a nivel local, también se transmitirá en Rusia. Esta noticia entusiasmó tanto a los espectadores turcos como a los rusos. Los derechos de emisión en Rusia de la serie de televisión Kirli Sepeti, protagonizada por Aychavin Gol, Seren Morey y Cansu Tosun, fueron adquiridos por una de las mayores empresas de medios del país. La serie se transmitirá por el canal Zvezda. La decisión del canal Zvezda de transmitir la serie Kirli Sepeti fortalecerá aún más la presencia de las series de televisión turcas en Rusia, y acercará más la cultura turca a los espectadores rusos. Además, este acuerdo de transmisión aumentará la influencia del sector de medios turco a nivel internacional, y permitirá a las productoras turcas llegar a una audiencia más amplia. El hecho de que la serie se emita en Rusia también entusiasmó a los espectadores turcos. Muchos espectadores creen que la serie también será un gran éxito en Rusia. El hecho de que la serie se transmita en Rusia también despertó la curiosidad de los espectadores rusos. Muchos espectadores rusos comenzaron a conocer la trama, y los personajes de la serie después de ver el avance de la serie. La serie Kirli Sepeti ha atraído una gran atención desde el primer día de su emisión en Turquía. La serie encabezó las listas de rating y ganó numerosos premios. La serie de Terty Basket tiene muchas posibilidades de hacer un gran éxito en Rusia. La trama y los personajes de la serie son de un tipo que puede atraer la atención de los espectadores rusos. Además, los esfuerzos realizados para transmitir la serie en Rusia también contribuirán al éxito de la serie. El hecho de que la serie Kirli Sepeti se emita en Rusia entusiasmó tanto a los espectadores turcos como a los rusos. La serie tiene muchas posibilidades de hacer un gran éxito también en Rusia. La serie Kirli Sepeti, que se emitirá en Rusia, ha creado un gran revuelo en el mundo de las revistas. La serie consiguió una gran audiencia en Turquía, y fue un gran éxito a nivel local. Sin embargo, el hecho de que fuera retransmitida en Rusia despertó la curiosidad entre los espectadores tanto turcos como rusos y provocó diversas especulaciones. El estreno de la serie en Rusia generó grandes debates sobre el impacto que tendrán las series de televisión turcas en el mercado ruso. Las series de televisión turcas son generalmente populares en Rusia, y muchos espectadores rusos sienten curiosidad por la cultura y el estilo de vida turcos. Con el estreno de Kirli Sepeti en Rusia, los espectadores rusos podrán ver más de cerca una parte de la sociedad y el estilo de vida turcos. Sin embargo, esto también generó diversas críticas sobre la serie. Algunos espectadores rusos piensan que las series de televisión turcas suelen ser melodramáticas y demasiado emotivas, y afirman que este estilo no se adapta del todo a la cultura rusa. Por lo tanto, la forma en que se recibiría Terty Basket en Rusia, y las reacciones del público se convirtieron en un tema importante. La emisión de la serie en Rusia también demuestra el éxito que tienen las series de televisión turcas a nivel internacional. La industria de las series de televisión turcas ha cobrado un gran impulso en los últimos años, y tiene una gran audiencia en muchos países del mundo. El éxito de Kirli Sepeti en Rusia revela una vez más la influencia de las producciones turcas en el ámbito internacional. Como resultado, la emisión de Kirli Sepeti en Rusia tiene el potencial de aumentar la influencia de las series de televisión turcas en el ámbito internacional y tender puentes entre diferentes culturas. Sin embargo, la reacción de los espectadores rusos ante la serie,
y su éxito en Rusia es un factor importante que también afectará el rendimiento de las futuras series turcas en el mercado ruso. Declaración de la productora. La productora de la serie hizo un comunicado sobre las discusiones. En el comunicado se afirmó que el cartel preparado para Rusia fue elaborado con un concepto diferente para atraer la atención de los espectadores rusos. El comunicado también afirma que ambos carteles reflejan diferentes aspectos de la serie, y que ambos carteles contribuirán al éxito de la serie. La serie puede sufrir algunas adaptaciones culturales para hacerla más adecuada para el público ruso. El estilo de ropa, algunas escenas y diálogos pueden cambiarse para adaptarse a la cultura rusa. Dado que existen algunas restricciones para los medios de comunicación en Rusia, algunas escenas de la serie pueden estar censuradas. Algunos actores rusos también podrán aparecer en la versión de la serie transmitida en Rusia. Aunque la historia principal de la serie sigue siendo la misma, algunas historias secundarias o personajes pueden cambiarse para atraer a la audiencia rusa. La serie se puede estrenar doblada al ruso o subtitulada. Estas son solo posibles diferencias. Para obtener información clara sobre la versión de la serie en Rusia, es necesario esperar las declaraciones oficiales de los productores de la serie. El hecho de que Melissa Dongel sea de origen ruso, y su madre sea rusa puede sin duda resultar eficaz en la emisión de la serie de televisión Kirli Sepeti en Rusia. Esto puede contribuir a que la serie atraiga más atención entre los espectadores rusos, ya que la audiencia la adopte más de cerca. Elegir a un actor de origen ruso para el papel principal de la serie puede ayudar a los espectadores rusos a pegarse más a la serie y comprender mejor a los personajes. Además, la popularidad de Melissa Dongel en Rusia puede ser una ventaja significativa a la hora de promocionar la serie y comunicarse con el público. Sin embargo, los orígenes de Melissa Dongel no son el único factor que determina el éxito de la serie. La serie se evalúa en función de la calidad del guión, las actuaciones, el valor de producción y muchos otros factores. Así que, aunque las raíces rusas de Melissa Dongel suponen una ventaja potencial para que la serie tenga éxito en Rusia, también hay que tener en cuenta otros factores. Como resultado, se puede pensar que las raíces rusas de Melissa Dongel pueden ser efectivas para que la serie de televisión Kirli Sepeti gane más atención en Rusia, pero es difícil decir que esto garantice el éxito de la serie. ¿Qué estás pensando? ¿Qué diferencias esperarías entre la versión en Turquía y la versión en Rusia? Además, la boda de la serie Dirty Basket de esta semana hizo que todos estuvieran muy emocionados y felices. Y desde que Sla viajó recientemente a Rusia por motivos de negocios y de vacaciones, Sla tenía una gran base de seguidores en Rusia, y recibió miles de me gusta y comentarios. Halil Ibrahim Ceyhan todavía tiene una gran base de seguidores en Rusia. De hecho, tanto Halil como Sla tienen una gran base de seguidores en Rusia desde la serie de televisión, por lo que el hecho de que haya muchas personas que conocen, llaman esta serie multiplica el éxito de las obras de Halil Ibrahim Ceyhan y Sla Turkoglu. Creemos que su éxito se debe al trabajo armonioso y exitoso del dúo. Deseamos éxito a nuestros dos jugadores exitosos en este camino. Y esperamos seguir viéndolos en más obras bonitas. Comenta en nuestro canal. Una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.